Radio San Gabriel Digital. Radio San Gabriel, Wakistaniwa. Anat-au. Yatiawinaka. Provincia Nakasata, El Alto Marcata, Tapas Bolivia Marcasata, Ucamarak Ankaj Marcanacata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenido a todos los fanáticos del deporte y bienvenido a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aski algo aquí paneta que nitakisa munat markachinaka. Mayampi purtanitas karaki deportiva imara wakichawimpi patunka Mayani urunakawa makiptawe haraki yumpaka paxita lunes 21 de agosto. Hichurte con una katsa aruskip orakiñanej. Isa aruskip orakiñaneo akaja Liga Fútbol Profesional jornada 24 con Acampiwa. Saranta taskaraki pasir viernes ukuruna katwa kallanta paraki anata una campi. Ukarustin noticias del mundo. Isa noticias del mundo. Utjakeraki con teja astro boliviano, astro argentino Jupawa. Ya está noticias ukanaxa Lord Askaraki Munat Markachinaka. Ichaste Callant Araquiñani Deportiva Aymara Wakichawimpi. Saskasnano Akaja. Liga Fútbol Profesional Uxetoquetsti Kunhama Kisa Anat Awinacampeja Sarant Paraqueja. Pasiri Acasti 19 de agosto Kuruna Katwa Callant Paraki Anat Awinacampi. Isa Caja Pasiri 19. Acá este sábado, Ururakiwa, Anata, una campeja, Saranta, para que acá Liga Fútbol Profesional, Uxetoquetja. Jornada 21, jornada 22, una campiwa, Anata, para que tiene casa, Anata, para que Uxetoquenja, Anata, para que caja, Atlético Palma Flor versus Aurora. Cupanakawa, Anata, para que Uxetoquenja, que tira quizá, a Tipta, caja, a Tipta, Aurora. Quizá como visitante, Ucamatua, Anata, una canja, Saranta, para que Aurora, Ucasti. Ya está askin jamás sarant askaraki haniwa kepart ay munkarakiti ukati ya está akaja Atlético Palma Flor ukatamarusa atip taurakiwa kisa kunateja pasirin katpachua akaja Atlético Palma Flor ukasti aines teke kat askaraki kamaskaraki ñani presidente akaste del club Palma Flor uksatoquetsti tira quizá Evo Morales quizá juparaki unairuro un chukiskaraki nga tak anat irinakaro juparakiwa sawirakin haniwa sumanjama anat kitis asinsa sawiraki munat markachina jomakiwa akaliwa Fútbol Profesional uksatoquensti anat una campeja sarantas kapjaraki ukharusti anat aurakiwa kaja Bolívar versus Libertad Gran Mamoré quizá Bolívar ukasti anat una canja askin jama sarantas karaki. Director técnico Bolívar Beñat San José Uxatoquetsti, Jupasti Uxtaura Kitainao Akaja disposición táctica Saraquio Akaja 4-5-1. Ucamato cancha tocar para Kitaina con Carlos Lampe, Gisa Jumanaka Japaractawa en el arco, en la portería. Gisa Ucarusti, Jesús Sagredo, Nicolás Ferreira, Jairo Quinteros y Diego Bejerano en la línea defensiva. Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Javier Uceda, Ramiro Vaca y Patricio Rodríguez en el medio campo. Y Carmelo Algarañaz en el atacante. Comatua, Oscaraki, Comatua, Anatawiraqueja. Pero acá está, acá visitante Uxa Toquetsti, Kunhamakisa Oscaraki, acá director técnico del conjunto acá está, Humberto Viviani, Gisa Juparaki, Unairar y Tascaraki. Jupasti kun hamara kisa ahora que tenga acá 4-4-2. Gisa Marco Vaca bajo los 3 palos. Gisa acá estoy como portero. Kamatua saranta oya para que anat awinakanja munat markachinaka. Como aquí wam pasiri sábado kuruja anat awinakanja saranta para que munat markachinaka. Pero se tocatse hukampi yathat ahora kiñani acá estoy Gilata Grover jupara aquí wam ukse tocatja hukampi yathat ahora que estani. Human karakiwa Gilata Grover.
Bueno, abriendo esta fecha 24 de la Liga Tigo, Bolívar en casa antes de su importante partido por Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre. Por cuartos de final recibía al último clasificado, a Libertad Grama-Moré, y muy temprano iba a abrir el marcador. Robo de balón, el mismo que queda en los pies de Patito Rodríguez, que partía como titular y simplemente acomodaba el pie y batía la resistencia de Marcos Daniel Vaca, y de esa manera, bueno, antes del minuto 1 colocaba el primer gol del partido, segundo gol más tempranero del conjunto de Bolívar en el torneo. Ramiro Vaca con el intento, el disparo, uno de los goleadores que tiene este cuadro de Bolívar, con 5 tantos en el campeonato. Otra chance, Patito llegando por el costado izquierdo, el balón que le queda al capitán, y Leonel Justiniano saca el disparo. Por poco no es suficiente, iba besando la malla de la portería. Otra vez Patricio Rodríguez, ya cerrando la primera mitad del desborde de adentro hacia afuera, y después cruzado el balón simplemente para marcar su doblete. Primer doblete para él en la temporada, tercero con el conjunto de Bolívar, y de esa forma se cerraba la primera parte. Tercer partido en la historia entre estos dos. Anteriormente se habían repartido victorias 1-1. En la segunda mitad tenía esa chance el conjunto de Libertad Grama-Moré, pero este remate que no tenía la suficiente potencia para vencer a Carlos Lampe era Maki Salces. Jugada dentro del área, la pierde el control, se le va a Carmelo Algarañaz, que al tratar de recuperar abre demasiado, el pie impacta sobre el pie del defensor. Ahí era Amir Bejarano el que iba a la disputa, lo llamaban desde el VAR y el juez Mijail López va a revisar y claramente no era para amarilla, era para alguito más, y el juez del encuentro cambia la amarilla por roja. Lo entiende perfectamente Carmelo Algarañaz por su primera expulsión con la camiseta de Bolívar. Después Villarroel, que pelea el balón, se lo lleva y puntea para Bruno Sabio, que había ingresado en la segunda mitad reemplazando a Patito Rodríguez. Simplemente la mueve, se engaña el portero Marcos Daniel Vaca y después definía, y de esa manera marcaba su cuarto gol en la Liga Tigo. Fíjense, buen movimiento y mejor definición para estirar cifras hasta el 3-0. En los últimos minutos, los últimos 15, intentó el gol del honor el conjunto de Libertad Grama-Moré, que tendría esta buena oportunidad de media distancia, pero que no alcanzaría a vencer la resistencia del portero Carlos Lampe. Buena chance, lo había intentado Lemos, también que había ingresado en la segunda mitad al disparo de Pedro Tomicha, que aprovechó su titularidad en el partido, y después tras el rebote, Lemos no podía mandarla a guardar. No pasaría mucho más, victoria tranquila 3-0 del conjunto de Bolívar. Ucaroja anat una campeja utjasca quino anat aurakiwa caja Real Santa Cruz versus Oriente Petrolero. Quizá jupana caraquiwa anat paraki uxatokensti, kitira quizá atip auraki anchita uxatoquetza y atjatas craquiñan. En la fecha 24 de la primera división profesional, Pau Aranca Patunca Kimsan Casina. Acá fue un partido con muchas faltas, Arequibajiza, con muchas faltas. Hanual Tawinacanua, Anat Inakaja, Anat Paraki, Mokenta Seohab, Chikuna y Makitas Karachi, Cancha Token Hamunat Marcasican. Y con numerosas interrupciones, hubo varios amonestados. Drian López, Jorge Ortiz, Daniel Rojas y Acasti González. Uka anat rinekawa hakomu chuta cancha toquetja utjawa paraki munat marcachinak. Tarjeta roja directa ukomawa árbitro ukaja abstawe jarakitaina. José Alfredo Lara en el minuto 31 del primer tiempo, Saraquiwa. El entrenador del Real Santa Cruz, Miguel Ángel Abrigo, dispuso en campo una formación de 4-3-3 con el Alejandro Torres en el arco, José Alfredo Lara, Walter Antelo Brian López y Denilson. Choque en la línea defensiva, Jorge Ortiz Samuel Pozo y Imanol Cárdenas en el mediocampista. Y Guillermo Beltrán Fabricio Moreno en el centro atacante. Comatua, Hopanakaja, Anat una campeja, Saranta Paraki Munat Barcachinaka. Uxatoquesti, Kitira Kisatip Erectaina, Uxatoquet Campi Athat Erectaniwa Caja, Gilata Grover. Human Karakiwa Gilata Grover.
Muy bien, comenzaba el partido entre Real Santa Cruz y Oriente Petrolero. Un Real Santa Cruz que recibía a Oriente con este tripo de centros. Dorrego que manda la pelota hacia el centro, rebota en el defensa. Y Rojas que recupera de primera, remate al ángulo superior derecho y golazo para determinar el 1-0 del encuentro. Apenas comenzando al minuto 7. 10 minutos pasaban y tendríamos esta jugada. Centro por la banda izquierda. La pifia Rojas. Y Rojas que se la pasaba sin querer a Torrico. Y Torrico de cabeza encajaba el segundo tanto. Pero después tendríamos esta jugada. Centro del 10 para Torrico. Torrico que no lograba alcanzar, recibía una falta penal. Y su compañero Jonathan Cristaldo que cambiaba el penal por un golazo. Un golazo directamente en el centro. El arquero que se lanzaba al lado izquierdo. Ahí podíamos observar el 3-0 del encuentro. Intentaba Oriente Petrolero con Cristaldo y Cristaldo que recibía esta falta de Lara. Lara que se lleva la tarjeta roja y terminaba el primer tiempo. Tiro de esquina para Oriente Petrolero. De cabecita desviaba el balón Mercado, pero directamente al palo. El balón rebota y Rojas que buscaba de primer toque a las manos del portero Torres. Oriente Petrolero que no se cansaba del contragolpe. La tenía Dorrego, centro para Guzmán. Y Guzmán de primer toque con la izquierda. Golazo para determinar el 4-0 del encuentro. 4-0 que definía el encuentro y decía, aquí estamos de visita, pero nos llevamos los 3 puntos. Nuevamente contraatacaba Oriente Petrolero. Cambio de banda de Sánchez para Dorrego. Y Dorrego que pasaba nuevamente para Rojas. Y Rojas de primer toque remataba. Y no, señores, esta vez por encima del palo. Pero Real Santa Cruz que tenía una de las pocas oportunidades. Almanaque con este remate de zurda. Y Quiñones que recibía el balón como si fuera un osito. Luego tendríamos esta jugada del Dorrego. Centro direccionado para Ceballos. Ceballos que la pifia en el aire. Y Cristaldo que no perdona. Define el 5-0 definitivo del partido. Oriente Petrolero que se lleva 3 puntos importantes de visita contra Real Santa Cruz. Ukamawa anat awinakan hamakit para kancha tokansti humaha haniwa atip kasmati anukasti ainesta hekat serekisma ukharusti anat awiraki akaja Independiente Petrolero hisa para kiwa anat awiraki akasti versus Bacadíes uka tamampiraki. Pero Bacadíes ukasti como visitante hupasti atip harakita inamunat marca china. A ver hukampi yathat arakinyan uksatoketsti akaja hilata grover humankarakiwa. Bien, aquí arrancaba el partido con un Independiente que tenía Tomás Santos, jugador desequilibrante por la izquierda, armando este tipo de jugadas. El centro para Lucas Gaucho, que se mostraba peligroso, cabezazo de travesaño, e Independiente era como que tenía una noche para ganar, pero el fútbol es así, tiene estas cosas. En la primera llegada a fondo, visitante hace este gol a través de Taborga, cabezazo que aprovechó el descuido de la defensa. Independiente para aparecer solo ahí, aparece Taborga sin marca y mete el frentazo. Bien Rodríguez ahí colocándole la pelota en la cabeza para que de la forma en la que la buscó Independiente lo consiga Bacadíes. Y acá penal decía el árbitro por una entrada de Quiñones contra Lucas Gaucho y el brazo arriba. La impresión sí que era falta, pero después revisa la imagen, dice no pasa nada. Terminaba el primer tiempo ganando Bacadíes y de tanto en tanto tenían algunas que otras. Y otra vez Rodríguez, esta vez de zurda, queriendo colocar la pelota cerca al palo. Insistía Independiente que una tremenda falta de Finiño contra Lucas Gaucho. El árbitro va al VAR y ve que era peor de lo que se esperaba. La entrada más fuerte en esta ocasión le quita la amarilla y le saca la roja. Acá el partido como que se desnaturalizaba un poco,
Y empezando por esto, después querían demorar como sea el juego, pero después se tranquilizó. Increíble lo que pierde Godoy. Después Melgar, la chance aparecía para Independiente. De esta forma un poco la desesperada, pero se les cerró al arco. Definitivamente el partido se quedaría con el 1-0. Victoria de visita de Vaca 10 por un tanto contra 0 ante Independiente. Fue un duelo que se frenó por la acumulación de faltas que cortaban el ritmo. Hubo varios amonestados: Lucas Caucho, Ricardo Pedriel, Israel Peña y Joel Mamani. Fueron expulsados por roja directa Zaderson Finicio y en el minuto 52 del segundo tiempo. Comatua y Akepa Anat Irinaka Hansu Manjama Anat Awikapkiti Jupanakarusa Hakumuchetua Uihasi Paraki Monat Marcachillo. Comatua Anat Awinacampeja Sarant Awayaparaki. Escucha yathat ahora quiñani kunhama quizá acá maestro argentino ukarakiwa utjarakisto acá latinoamericana uxatoquen. Y ese uxatoquensti para quizá acá kitisa acá anatiri acá Leo Messi uxatoquetwa yathat ahora que kunhama quizá anat awinakan hasaran taskaraki. El astro argentino suma más trofeos en su carrera futbolística. Y su comatua saran taskaraki acá Anat Estrella Utjaraki, Kaisa, Argentina, Uxatoquetawa. Nakan Jupaja, Mundial, Uxatoquer Makip Kasinja, Jupanacasti, como campeón mundial, Uxamatwa, Mist Anewea Paraki Munat Marcachinaka. Y Chasti Jupaja, Kaisa PSG, Uxatoquenua, Anat Askarakirinja, Uxatoquetja, Makip Tawajarakiwa, acá, Miami, Estados Unidos, Uxatoqueriwa, Sarant Awajarak, Uxatoquensti, acá Anat Awinakan, Suman Jama, Sarant Askaraki. Hizo cuatro ya está acá jamás título uxa mayampi apta hukampi ya tiene kristani Gilata Grover human karakiu Gilata Grover. Muy bien, ahora sí comencemos con el resumen de la final de la Copa de Ligas, en el que enfrentarían Nashville contra Inter de Miami. Nashville que presentaba su 4-4-2 y el Inter de Miami que respondía con el 4-3-3 habitual del Tata Martino. Muy bien, así comenzaría el partido. Remate de media distancia de Taylor directamente para el portero que se lanzaba, despejaba el defensa de Nashville. Y así quedaría la jugada. Luego tendríamos este contragolpe de Inter de Miami. Se la pasaba para Taylor que hacía de Messi, intentaba filtrar y rebotaba en el defensa. Recuperaba Lionel Andrés Messi, realizaba su jugada definitiva y remate al ángulo izquierdo superior para determinar ese golazo del 10 que decía: Inter de Miami se lleva la copa por un tanto contra 0 ante Nashville. Ahí podemos observar la repetición. Taylor que intentaba enganchar, intentaba filtrar, rebotaba en el defensa, recuperaba Lionel Messi. Messi que remataba de zurda, realizaba una jugada espectacular que dirigía el balón directamente al ángulo izquierdo para determinar el 1-0 del partido en la final de la Copa de Ligas. Inter de Miami que seguiría intentando el pase de Taylor para Kremashi de primera filtra para Jordi Alba manda el centro y Martínez que intentaba rebote en el portero que finalizaba en nada. Pero Nashville tendría esta oportunidad de tiro de esquina. Centro de Zurich para Fafa Picault que se lanza y de palomita determina el 1-1 que empata el partido. Nashville que también quería llevarse la copa tendría esta oportunidad maravillosa con Fafa Picault que se lanzaba de palomita, remataba, que rebote en el portero e ingresaba el 1-1 que mandaría al partido por una definición de penales. Pero primero esta oportunidad de Campana, jugadita como la de Messi, intenta por encima del portero, se remate de primer toque en la barrida
y el palo que le dice no. Y ahí podemos observar a Messi, se sorprende y dice otra final que se me va, pero no, señores. Ahí podemos observar la tanda de penales. Leo Messi, el primer ejecutor, con calma, con tranquilidad. Remate al lado derecho, el portero que se lanzaba a la izquierda y golazo para definir el 1-0 de la tanda de penales. Luego vendría Mokhtar para Nashville y empata la tanda de penales. Ahí podemos observar menudo remate. La misma engaña rematando a la izquierda. El portero se lanza al sector derecho. Luego tendríamos un poquito más de calidad con Sergio Busquets. Remate centrado. Engaña al portero y marca el 2-1 de la tanda de penales. Luego tendríamos a Nashville con su ejecutor el 8, Lille, que intenta simular el remate de Sergio Busquets, pero en esta ocasión no lo logra. El portero logra despejar el balonazo. Inter de Miami que ganaba 4-3 en la tanda de penales. Ulloa que desaprovecha su remate. Luego tendríamos a Zurich que sí lograba realizar esa ejecución y empataba el encuentro 4-4. Nos adelantamos en la tanda de penales. Callender que tendría su oportunidad y no desaprovecha, adelanta a su equipo 10-9. Pero tendríamos la jugada definitiva, remate del portero Pánico, que le dio pánico en su remate y determina que Inter de Miami se llevaría la copa. Horrenda definición del portero. 10-9 se lleva la tanda de penales. El Inter de Miami que se convierte campeón de la Copa de Ligas. Radio San Gabriel les muestra el primer campeonato de Messi con su nuevo equipo Inter de Miami. El desenlace parecía ineludible. Inter de Miami, Lionel Messi logró este sábado su primer título frente a Nashville Fútbol Club en la final de la Liga Cup. Un partidazo concluido 10-9. En el partido que jugaron durante los 90 minutos, empataron. El primer gol que metió es el jugador Lionel Messi. El partido cumplió en el tiempo reglamentario en un empate, por lo que fue necesario ir a una tanda de penales. Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba anotaron sus penales para Inter de Miami. Aunque Inter de Miami ocupa en el último lugar en la clasificación de la MLS. Pasirina Canja, acá Tamasti, Aina Chano Hekatasir aquí. Una teja ñacan hamakiwa clasificados como Hekatasiraki. Acá Liga Cup Uxatoqueta. Ukamata hupaja ya está ñacan hamakim mistanis karakina ukharua purtanuiraki acá Leo Messi hupaja. Hupasti ya está askin hama anata una campeja sarantaraki. En 10 partidos goleó 9 goles. Ukamawa sarantaraki cuatua hichaja Mayan Pima Copa Abstauraki Munat Marcachina. Ukama kiwa Giati Siraki Kunateja Anat Awinakanja Ukamawa Umaja y hasta suma anatirismo caja Ukamata Sarantrakismaja. Messi 7 veces ganador del Balón de Oro. Kis Pacalco Kutinakawa Balón de Oro Ukamata Abstaurakitaila. Terminó el torneo con 10 goles en 7 partidos. Desde que se unió al equipo a nivel individual con la victoria en la Copa, en la Liga Cup, Messi captura el trofeo número 44. Pusitunka Pusini trofeos Kamawa Abstawejaraki. De su carrera futbolística Munat Marcachino Kamawa Nairaru Sarantas Karaki Aka Anatireja. Walias Kereki Uxatoketsa Yatjataña mundialmente. Ya kapanaka ukama unchukin yatip haraktanja kunana casa makip taskaraki kaisa ankaja markanakansa munat markanjin ukamata yatjat awiraktana ukamatwa kititeja akaja el astro argentino ukamata yasta walja anat awina campeja saran taskaraki munat markanjin kamachkarakiñani
pacha putame his hichurti haniwa tuktawiktanti Liga Fútbol Profesional uksatoketka Haruruwan yathat askarakiñani hukampi uksatokanakatja munat markachina kunhama kisa yakepa tamanakaja anat ayukapki taka ukanakatja munat markachina nampisti hutir wakichao kamakipanay munat markachinaka Ukamau yatenuayapsma hutir wakichao kama Radio San Gabriel Digital.